queridos hermanos, los saludo cariñosamente y les doy la bienvenida a este culto de estudio bíblico donde el día de hoy hablaremos acerca de la autoridad espiritual. Para comenzar, los invito a que podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y dirigirnos al Señor en oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por su amor, por sus bendiciones, porque cada día, Señor, extiende su mano poderosa sobre nosotros, Padre Santo, sus hijos, indignas criaturas, Señor, que usted nos ama y nos ha escogido, Señor, para alabarle, para servirle y para gozarnos de su presencia, Señor. Le pedimos en esta hora que usted sea perdonando nuestros pecados, que limpie nuestros corazones y nuestras mentes para poder prestar atención, Señor, a lo que usted quiere enseñarnos en esta hora. Guíeme, Señor, a mí, utilíceme como instrumento en sus manos, Señor, que no sea yo quien hable con mis propias palabras, sino que usted, Señor, a través de mí. Gracias, Padre Santo, le damos por todo y le pedimos, Señor, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. Comenzamos entonces con nuestro estudio el día de hoy. Bien, entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre la autoridad espiritual, hoy 7 de octubre de 2021. ¿Qué es la autoridad? Primero que todo, vamos a dilucidar un poquito qué es la autoridad. Según la RAE, la autoridad tiene distintas definiciones como en distintos contextos. La número 1 dice poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. 2, potestad, facultad o legitimidad. Y la 3, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. ¿Ya? O sea, estamos hablando de el hecho de poder tener facultad sobre otros, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Y aquí es donde los quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias y leer en Romanos 13 del 1 al 7. Dice de la siguiente forma: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien, mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira, más aún por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Si ustedes se dan cuenta, empieza a desglosar esto de la autoridad, que en nuestra versión se habla también como potestad, ¿ya? ¿Y la potestad de quién es? De Dios. Continuemos. ¿De dónde viene la autoridad? Como decíamos, en Daniel 2, 20, 21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, aquí en el Antiguo Testamento tenemos muy clarísimo de dónde viene la autoridad, de dónde proviene la autoridad, la sabiduría, la fortaleza, el poder, ¿cierto? En Romanos 13:1, como mencionábamos, dice en el Nuevo Testamento: toda alma se someta a las potestades superiores, a las autoridades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. O sea, Dios
constituye la potestad, Él es la potestad o la autoridad máxima. Y las que existen aquí en la tierra, de Dios son ordenadas. ¿Ya? ¿A quién le dio Dios autoridad? Veamos, a los reyes de Israel, a sacerdotes. Veamos algunos versículos en relación a esto. A los reyes de Israel, en 1 Samuel 9:17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Es Dios quien pone como rey a Saúl y le entrega esa autoridad, ¿ya? En Proverbios 8:16 dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Bien, por mí, dice el Señor, dominan los príncipes. Entonces, ¿a quién da la autoridad? A los reyes de Israel, a los príncipes. A sacerdotes, veamos. Números 27:20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Esto se encuentra en el contexto en que eh, Moisés nombra a Josué para que vaya delante del pueblo y le guíe y el pueblo le obedezca. ¿Ya? Entonces el Señor le dice, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan, porque hasta eso entonces Moisés tenía esta relación directa con Dios y él era quien llevaba al pueblo. Pero Josué es quien continuó con el trabajo de él, ¿verdad? Bien, veamos, continuamos con otro versículo. Hechos 8:19 dice, diciendo, dadme también a mí esta potestad que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan van a Samaria a predicar la palabra del Señor, se encuentran con un hombre llamado Simón el Mago. Y este hombre ve cuando Pedro hacía la imposición de manos y por medio de eso la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces viene donde Pedro y le dice, dadme también a mí potestad, que a cualquiera que pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces aquí ustedes se dan cuenta de que Dios no le da esta potestad a cualquiera, sino que Él escoge a los sacerdotes, escoge a quién dársela. Ya en este caso se la dio a los discípulos. Y no por mucho que la deseemos, sino eh, porque conoce el Señor nuestro corazón. Entonces Él sabe a quién darla y que reciba esta autoridad y este poder eh, por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos con la siguiente cita. Dice, por tanto, 2 Corintios 13:10, por tanto os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza conforme a la potestad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y él menciona esto de la potestad, la autoridad que el Señor le ha dado para edificar. Y ojo con esto, porque dice no para destrucción. O sea, si él lo reprende en alguna manera y lo dice que lo prefiere hacer por escrito en una carta ausente, para no tratarlos con tanta dureza de forma presente. Eh, pero no para destrucción, si Él los reprende no es para destrucción ni para tratarlos mal, sino para edificación, para que su servicio sea cada día mejor, ofrecérselo a nuestro Señor. Después dice, ¿a quién le dio Dios autoridad? También a siervos
a la palabra escrita de Dios. Va siervos, en Éxodo 4:16, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aquí está hablando a Moisés acerca de Aarón, cuando Aarón eh, representaría o sería como el vocero de Moisés, ¿ya? Eh, él escogió, él escoge a los siervos, incluso hasta el día de hoy. Después dice, Lucas 9:1, y juntando a sus 12 discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Lo mismo que mencionábamos anteriormente. Dios da la autoridad a quien Él escoge, a los discípulos, a sus siervos, al pastor, a los ancianos. Él instituye la autoridad aquí en la tierra. Después vamos a hablar un poquito más de eso. Después dice, a la palabra escrita de Dios. Mateo 5, 17 y 18. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Eh, Se refiere a la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? La Biblia tiene también autoridad, porque es la palabra de Dios, tiene el poder de Dios, ¿ya? Examinadlo todo, retened lo bueno. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Aquí el Señor Jesús eh, le, eh, eh, ratifica, por decirlo así, o afirma el poder y la autoridad de la Biblia, porque dice que no viene a cambiar la ley o a no cumplirla, sino que todo lo contrario, a cumplir la ley es que Él viene y que no va a cambiar nada, ni una jota ni un tilde va a cambiar, sino que todas las cosas van a ser hechas, ¿ya? ¿Son lo mismo autoridad y poder? Se relacionan pero son diferentes. Jesús tiene autoridad y poder, ya que es Dios y da poder a sus discípulos para expulsar demonios. El poder es la capacidad para subordinar a otras personas o para dominar una situación. Por ejemplo, Jesús utiliza su poder para controlar el mar, para expulsar demonios, para dar la vida. La autoridad es la habilidad para influir en otros sin necesidad de que estén subordinados. Nosotros podemos decir, todo pertenece a Dios, hasta las hojas de los árboles. La autoridad de Dios, el sol, la Biblia dice, el sol sale sobre buenos y malos, sobre aquellos que están subordinados y aquellos que no lo están, aquellos que son rebeldes, ¿ya? La autoridad de Dios. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Les dio ese poder, ¿ya? Poder. Marcos 3, 14 y 15 dice, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Lo mismo, ¿ya? Jesús entrega este poder y, y también esta autoridad a los discípulos. Jesús hace lo que solo Dios puede hacer. Perdona pecados, ahí en Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico.
levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús tiene control sobre la naturaleza. En Marcos 4:41 dice, y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Como ustedes pueden ver, en estos dos versículos podemos ver el poder de Dios y, y el poder, bueno, el poder de Jesús, porque es Dios, ¿cierto? Es el Hijo de Dios, de perdonar pecados, de tener el poder sobre la naturaleza, el control sobre la naturaleza, sobre ejercer poder sobre la muerte. En Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, él seguía las instrucciones de su Padre y tiene el poder sobre la muerte. Él puso su vida por todos nosotros para que podamos ser salvos y murió, ¿cierto? En la cruz. Derramó su sangre preciosa, pero tiene también el poder de tomar la vida como lo hizo y resucitó. Y no solo de sí mismo, sino que de otros también, como sabemos que lo hizo con Lázaro, ¿verdad? Y en fin, con los milagros que también hizo en su ministerio, ¿ya? Tiene toda autoridad en la tierra y en el cielo. En Mateo 28, 18 dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Colosenses 2, 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es por eso, porque es Dios, ¿cierto? En Jesús habita toda la plenitud de la divinidad. Autoridad o autoridades delegadas por Dios. El Estado, por ejemplo, las autoridades políticas. ¿Dónde podemos ver esto? En Romanos 13:1, que ya lo hemos hablado varias veces y está en la lectura en el inicio, ¿cierto? Y dice, toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas. En Mateo 22, 21 díceles, de César, y díceles, dícele de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto nos quiere decir de que tenemos que tener en cuenta las autoridades políticas y todas las autoridades que existan acá en la tierra, pero también tenemos que tener mayor consideración todavía con la autoridad de Dios, ¿ya? Los apóstoles. En Lucas 6:13 dice, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A ellos les dio la autoridad y también les dio poder. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es súper importante, porque independiente de la autoridad que tengan los apóstoles o en la actualidad nuestros pastores, no tenemos que perder de vista eh, nuestro norte, por decirlo de alguna forma, que la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, a quien nosotros debemos alabanza y debemos seguir en todo momento, ¿cierto? No a los apóstoles, no a otros, sino que a Dios, a Jesús. El esposo como cabeza de la familia también es parte de la autoridad. 1 Corintios 11:3, perdón. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer.
y la mujer tiene a cargo de los niños, ¿cierto? Los hijos, junto con el varón. Después dice, Satanás ha abusado de la autoridad y del poder que posee. ¿Dónde encontramos esto? Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Satanás eh, por amar demasiado el poder que se le había dado, quiso ser como Dios, ¿cierto? Tener el mismo poder de Dios. Y se rebeló, abusó de esa autoridad que se le había dado. En Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Em, ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. El castigo de Satanás. Satanás tiene un castigo por haber abusado de esa autoridad y por haberse rebelado. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí aparece otra cita también, segunda de Pedro 2:4, al cual allegándoos piedra viva, reprobada, cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. ¿Se dan cuenta? Existe un castigo, no solo para Satanás, sino que para los ángeles que le siguieron, ¿cierto? Que se rebelaron contra Dios, está este castigo eh, por haber sobrepasado o abusado de la autoridad de Dios. La obediencia a la autoridad de Dios. Cuando Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, lo reconoce como Señor, ya que se encuentra con la autoridad de Dios directamente y le obedece. Ahí tenemos en Hechos 9:3-5, dice, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esta parte, como les mencionaba, Pablo lo reconoce como Señor en primera instancia, antes de que Jesús le diga quién es, debido a que se encuentra con su autoridad, con la autoridad de Dios directamente. Luego de que sucede eso, em, cuando Pablo se va a Damasco, bueno, queda cegado ahí, ¿verdad? Y se va a Damasco según las instrucciones de Jesús, que se va a encontrar con un hombre que se llama Ananías. Y se encuentra con Ananías y Pablo, sin conocer a Ananías, sin tener ninguna referencia de él, si es una persona confiable o no, le obedece a todo lo que Ananías le dice. Em, ¿Y por qué hace esto Pablo, siendo que él era una persona de estudio, una persona eh, a lo mejor, bueno, el perseguidor, Saulo era perseguidor de los cristianos? ¿Por qué hace esto? Porque el cambio, porque al, al haberse encontrado con la autoridad de Dios, con Dios mismo, Jesús, eh,
él lo reconoce como autoridad y al encontrarse y al que Jesús le diga que, que vaya a Damasco y se encuentre con Ananías y que siga las instrucciones de él, entonces él ve en Ananías la autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo, no al hombre mismo, sino que no reconoce al hombre como que él tenga una autoridad en sí, sino que a Dios en él, ve la autoridad de Dios en él por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, y para finalizar, como conclusión, ¿qué podemos decir? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que nos invita en estos momentos la reflexión es a someternos a la autoridad de Dios, a presentarnos ante Dios eh, agradables, aceptos, estar en constante comunión con Él, estar en constante aferrarnos a Él en todo, en momentos de felicidad, en momentos de dificultad, en todo momento. Eh, estos tiempos que estamos viviendo no son los mejores. Sabemos que hay, en la historia han habido muchos momentos malos, pero en estos momentos nosotros vemos, sobre todo en nuestro país, que la autoridad está pero muy maltratada, independiente del color político, independiente de las buenas o malas acciones que pueda haber de parte de los políticos, la autoridad en sí está muy en decadencia, no existe de parte de la sociedad un respeto por la autoridad, menos por Dios. Todo lo contrario, la gente se va en contra de Dios, en contra de lo que la Biblia dice, en contra de la familia como institución, en contra de la vida, en contra de, por ejemplo, del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. Está en contra de todo eso y lo expresa muy violentamente. Pero aquí la Biblia, la palabra del Señor, nos dice con la autoridad que tiene, nos dice, y no os conforméis a este siglo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de este mundo si este mundo no es nuestro, nosotros estamos de paso? Aquí el que gobierna es Satanás. Nosotros debemos más aún tomarnos de la mano poderosa de Dios, aferrarnos a Él y entregarnos a su voluntad, presentarnos ante Él agradables, obedecerle a lo que Él nos manda y poder entregar este mensaje precioso de salvación a otras personas para que también puedan llegar ante su presencia. Así que, hermanos, los invito a que podamos ejercer esta obediencia a la autoridad de Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan una buena noche.